Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, hermanos. De hecho, ahorita el hermano Ulises también mencionó parte de esta oración, ¿verdad que sí, hermanos? Padre nuestro que estás, ¿qué? En el cielo, ¿verdad? En este pasaje, hermanos, tenemos una petición de uno de los discípulos, ¿verdad? Fue una petición muy importante, ¿verdad? Porque el discípulo le dice que al maestro, al Señor Jesucristo, le dice, ¿qué le dice? Enséñanos a orar, ¿verdad? Es una petición importante, hermanos, porque la oración, hermanos, es el núcleo de la comunión con Dios, hermanos. La oración es como un cordón umbilical entre Dios y los cristianos, ¿verdad? Entonces, aquí están nuestras hermanas, ¿verdad? Que más que ellas, más que nosotros, ellas saben de qué estamos hablando, hermano, ¿verdad? Llevar a un bebé dentro de su cuerpo, ¿verdad? Porque a través de ese cordón umbilical, ¿qué sucede, hermanos? ¿Verdad? Es el contacto que tiene la mujer con el bebé, ¿verdad? Es el contacto más directo, ¿verdad? Y a través de ese cordón umbilical se alimenta el bebé, hermano. Bueno, así también es entre Dios y los cristianos, ¿verdad? Es lo que nos da fortaleza, es lo que nos mantiene vivos. El cristiano que no ora, hermanos, está frito, ¿verdad? El cristiano que no ora, hermanos, no va a poder luchar contra este mundo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo aprovechó para enseñarles acerca de la oración, hermanos. Miren, pero aquí hay algo que notar, hermanos. Fíjense, aquí está en el texto, miren, fíjense lo que dice, la pregunta que le hace el discípulo: enséñanos, fíjense, enséñanos a qué, a cómo, ¿verdad? La pregunta que el discípulo hace no es ¿qué vamos a orar? ¿Ya? Porque bueno, de orar para peticiones, pues siempre tenemos muchas peticiones, ¿verdad? Pero aquí la clave está en cómo, ¿verdad? No es qué es lo que vamos a decir, sino la forma o cómo vamos a orar a nuestro Padre Celestial, hermanos. Entonces, es decir, ahora el Señor les va a dar una guía, ¿verdad? Entonces, no para repetirla, hermanos, sino para que ellos tuvieran un patrón o una idea de cómo se debe hacer la oración. Entonces, en este pasaje, hermanos, de la Escritura, se le ha llamado la oración, ¿qué? ¿Verdad? Se le ha llamado la oración modelo, hermanos, ¿verdad? Entonces, para desarrollar este tema, pues vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué enseñó el Señor Jesús en esta oración modelo? Hermanos, bueno, lo primero que vemos es de que, lo que se menciona, bueno, de hecho es en el pasaje paralelo, hermanos, ¿verdad? Aquí lo leímos en Lucas, y el pasaje paralelo está allá en Mateo, hermanos, ¿verdad? Lo primero que el Señor les dice allá en Mateo 6:5, hermanos, es que no debemos de orar para ser vistos de los hombres. Miren, ahí dice: y cuando ores, no seas como los que hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué, hermanos? Fíjense, ¿para ser vistos de quién? ¿De Dios? No, hermanos, de la carne, de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué, hermanos? En público, ¿verdad?
Y es cierto, hermanos, ¿verdad? Porque en nuestra casa es donde nos vamos a sincerar con Dios. Y cuando en nuestra casa lo hacemos porque tenemos el deseo, ¿verdad? No porque alguien lo diga, ¿verdad? O alguien nos esté obligando a hacerlo. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahí es donde debemos de hincar nuestras rodillas en nuestro aposento, allá en nuestro cuarto, hermanos, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo el Señor, ¿qué sucedía en aquel entonces? Que la religión de los fariseos, ¿verdad? No tenían esa actitud, ¿verdad? Ellos no oraban para hablar, para tener esa comunión con Dios, sino que hablaban para qué, hermanos, miren, ¿verdad? Para que la gente lo viera y que dijera y la gente dijera que, hermanos, ay, mira qué bonito, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, pues estaban orando consigo mismos, ¿verdad? No estaban teniendo esa comunión con Dios. Entonces, hermano, este es un error que cometían los fariseos cuando oraban. Ellos tenían un propósito incorrecto. Su mente no estaba conectada con la de Dios, sino su mente estaba conectada con la vanidad, ¿verdad? Es decir, ellos no oraban para agradar a Dios, hermanos, sino para agradar a los hombres, ¿verdad? Porque aquí dice el Señor que conocía los corazones, ¿verdad? Él sabía que Él lo estaba haciendo para ¿qué, hermanos? Para ser vistos de los hombres. Entonces, ¿verdad? Para que la gente dijera, ah, mira qué espirituales. Entonces, es una lección para nosotros, hermanos. Podemos orar de una manera muy elocuente, podemos decir muchas palabras bonitas y que la gente podrá decir, ¿verdad? Ah, qué bonito está orando. Hermano, pero si no estamos orando de corazón, ¿verdad? Que eso sea, que tengamos esa confianza con Dios y que estemos en conexión con Él. Y si no lo hacemos de corazón, hermano, esa oración es ¿qué? Es vana, ¿verdad? Por ahí dicen los hermanos, no va a pasar de ¿qué? Del techo. Será una oración vacía y estaremos agradando a los hombres, pero no estamos agradando ¿a quién? Al Señor. Entonces, hermano, aquí en la reunión de la iglesia, hermano, tenemos que orar, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Porque los cristianos del primer siglo oraban, ¿verdad? No lo estamos haciendo con la intención de, para que me miren los hermanos, ¿verdad? Porque es parte de la adoración, hermano, el orar. Entonces, el orar es un mandamiento. Entonces, así como hacemos oraciones aquí, también debemos de orar en nuestra casa, hermanos, ¿verdad? Y así ha pasado, hermanos, es que a veces ha pasado que hay hermanos que pasan a orar y duran hasta como 15 minutos, ¿verdad? Entonces, hermanos, como a lo mejor como que dan a entender, no, pues allá no oró en su casa y lo que no hizo en su casa, pues aquí lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de evitar esos errores, hermanos, para más que todo estar agradando a nuestro Dios, hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice, entra en tu ¿qué? En tu aposento. Es decir, en la intimidad de tu habitación. Ahí es donde ¿qué, hermanos? Donde debemos de orar. Entonces, hermanos, pero también, ¿verdad? Bueno, ahí está, ¿verdad? Que los fariseos estaban orando, ¿verdad? Para ser vistos de ¿qué? De los hombres, hermanos. Entonces debemos de orar en nuestra habitación. Pero, hermano, ¿qué más enseñó el Señor Jesús en esta oración modelo? Bueno, también enseñó que no debemos de usar vanas ¿qué? Repeticiones. Miren, ahí lo dice en el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Entonces, hermanos, fíjense, la pregunta clave que hicieron los discípulos no era qué debemos orar, sino cómo debemos de orar, ¿verdad? Entonces, de hecho, esta oración modelo, hermanos, que estamos leyendo,
¿verdad? Muchas denominaciones cometen el error de repetirla o recitarla. ¿Verdad que sí, hermanos? Ya estamos haciendo lo que el Señor dijo que no hagamos, ¿verdad? De recitarla o repetirla. Hermano, yo cuando estaba en la iglesia tradicional, ¿verdad? Pues yo me la aprendí de memoria, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan de cada día dándolo hoy, perdona nuestras ofensas como también, ¿verdad? Lo estoy diciendo como si fuera como una repetición, ¿verdad que sí? Pero no lo estoy sintiendo, ¿verdad? Y se me quedó grabado desde allá. Hermano, entonces, ¿verdad? Entonces el punto es que no dijo que la tendríamos que repetir, sino ahí en esa oración es como un modelo para que nosotros tengamos una idea qué es lo que debemos de, o cómo debemos de orar a nuestro Padre Celestial. Entonces, fíjense, hermano, porque dice, Padre nuestro que estás, ¿qué? En los cielos. Entonces, hermanos, debemos de orar de corazón. ¿Verdad? Dice Primera de Corintios 14:15, hermano, ¿verdad? Entonces dice Primera de Corintios 14:15, miren, ahí está en la pantalla. ¿Qué dice Saraí? Dale lectura. Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Hablaré con el Espíritu, pero hablaré también con el entendimiento. Ajá. Fíjense, hermano, dice que debemos de orar ¿con qué? Con el Espíritu. O sea, con el sentimiento, con las emociones, ¿verdad? Pero no solamente debemos de orar con el Espíritu, sino también ¿qué? Con el entendimiento, ¿verdad? Razonar qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando alguien, por ejemplo, está haciendo una oración en los rosarios, ¿verdad? Fíjense, no se siente lo que se dice, solo se está repitiendo lo que ¿qué? Pues lo que se aprendieron de memoria, o a muchas de las veces nada más lo están leyendo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Es una repetición que no tiene sentimientos, hermanos, ¿sí? Esa repetición se hace por inercia. Es como cuando en la escuela, para aprendernos las tablas de multiplicar, ¿verdad? 2 por 2, 4, ¿verdad? 2 por 1, 2 por 3, ¿verdad? 6, ¿verdad? Y ¿verdad que nos aprendíamos las tablas de memoria? Pues viene siendo prácticamente lo mismo, hermano. Entonces, no analizamos lo que estamos estudiando, ¿verdad? O lo que estamos diciendo, y después ya se nos olvida, hermanos. Hermano, y fíjense, porque cuando no lo razonamos se nos olvida, pero cuando lo razonamos, lo que estamos diciendo lo retenemos y se nos queda en la mente. Entonces, la oración no debemos hacerla de manera mecánica, sino con entendimiento. Entonces, que salga de lo más profundo de nuestro ¿qué? De nuestro corazón, hermanos, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, fíjense, también el Señor dice aquí, ¿qué nos enseña más en esta oración modelo? Bueno, también nos dice o nos enseña que la oración debe ser dirigida al Padre, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 9, ¿qué dice, hermano Juan? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ajá. Vosotros pues oraréis así. ¿Y lo que dice? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, hermano, la oración no va dirigida a Cristo, ¿verdad que no? La oración no va dirigida al Espíritu Santo, sino va dirigida ¿a quién? Al Padre. Entonces, esta es una doctrina que muchos no han entendido. Hermano, bueno, aunque ya sabemos que la deidad o la Trinidad, ¿verdad? Si no entendemos, bueno, porque la palabra deidad es la que está en la Biblia, ¿verdad, hermano Donación? Bueno, la palabra Trinidad no está, pero al final de cuentas es lo que significa. Es un Dios, es un solo Dios en tres ¿qué? Personas diferentes a la misma vez. ¿Verdad? No lo podemos entender,
Pero Dios no quiere que lo entendamos, sino que lo aceptemos, hermano. ¿Verdad? Es un solo Dios, ¿en qué? En tres personas. Entonces, hermano, pero fíjense, hermano, así como es un solo Dios, son diferentes, ¿qué? Tres personas. ¿Saben por qué son diferentes tres personas, hermano? Porque en el plan de redención, cada uno de ellos tuvo su función. ¿Sí, hermano? Miren, yo al Padre lo miro más allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cuando vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra, ¿quién estaba en la tierra? ¿Verdad? El Hijo de Dios. ¿Y quién estaba en el cielo? El Padre, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, ¿a quién oraba? ¿Se oraba a sí mismo? No, ¿verdad que no? Oraba al Padre, ¿verdad? Pero hermanos, cuando el Señor resucitó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del trono, ¿verdad? Y antes de que el Señor se fuera, les dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no vendría a vosotros, ¿quién? El Consolador, ¿verdad? El Espíritu de verdad. ¿Sí, hermano Ulises? Dice que Jesucristo tenía que subir al cielo y de allá iba a mandar al Espíritu Santo porque nada más los judíos tenían el Espíritu Santo. Y ahorita ya todos tenemos la oportunidad. Amén. Hermano, ¿se acuerdan cuando el Señor estaba clavado en la cruz? ¿Qué le oró al Padre? Fíjense, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, ¿quién estaba muriendo? El Señor Jesucristo, hermanos. ¿Y a quién, hermanos? ¿Y a quién estaba clamando? Vean que estaba allá en los cielos. Entonces, vemos de que Él estaba en la tierra, hermanos, y el Padre estaba en el cielo. Pero también tenemos cuando Cristo andaba con los discípulos, hermanos, les dio una promesa, ¿verdad? Les dio una promesa. Bueno, también miren aquí en Mateo 6:6, ahí también lo vuelve a decir, fíjense, ¿a quién debemos de orar? Miren más, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿ora a quién? Vea, a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren, y aquí estoy, lo que se estaba diciendo, hermano, no va dirigido a Cristo, ni al Espíritu Santo, sino va dirigido al Padre. Hermano, y esto es lo que les estaba explicando. Miren, Cristo vino a la tierra para morir por nuestros pecados. En el cielo recibió la oración del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo fue enviado después de que Cristo regresó. Y aquí es donde el Señor lo había dicho, hermanos. Miren, es cuando estaba con los apóstoles, ¿verdad? Cuando estaba aquí en la tierra y les dice en Juan 16:7, miren, pero yo os digo que la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Y a dónde se iba a ir? Al cielo, ¿verdad? Porque si no me fuere, el Consolador, ¿verdad? Y ya sabemos que en el griego es el Paracletos, ¿verdad que sí, hermano? En griego se dice Espíritu Santo, en griego se dice Paracleto. ¿Verdad? Cuando digan, escuchan a un hermano que dice Paracleto, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Se oye, ¿verdad? Paracleto, ¿verdad? Entonces, es el Consolador, hermanos. Fíjense, dice que si Él no hubiera regresado al cielo, no iba a poder venir, ¿quién? El Consolador. Dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y así es como sucedió. Entonces, miren, hermano, aquí está. Si todavía no entendemos, Saraí, quién es Dios, o la Trinidad, la Deidad, aquí está, miren. Es ¿un qué, hermanos? Es un diagrama, ¿verdad? Para que tengamos una idea, miren. ¿Cuántos triángulos hay? 3. No. 3. Es un solo triángulo, hermana. ¿Verdad? Es un solo ¿qué? Es un solo triángulo, ¿verdad? Y ese solo triángulo representa a Dios. Pero lo que sí es que tiene 3 ángulos. 1, 2, 3 ángulos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, miren, el Espíritu Santo es Dios. El Hijo,
Hijo no es el Padre, ni tampoco es el Espíritu Santo, y así, y viceversa, hermano. Cada uno de ellos tiene su personalidad y su función en el plan de redención, ¿verdad? Es como si en este cuerpo hubiera adentro hubiera un Donaciano y hubiera un Juan, ¿verdad? Dentro de este cuerpo, ¿sí? ¿Verdad que no podemos razonar eso? ¿Verdad que sí no lo podemos entender? Pero es lo que les decía, Dios no quiere que lo entendamos, sino que lo aceptemos. Entonces, hermano, y bueno, de ahí a veces cometemos el error, ¿verdad? Porque cuando participamos de la cena del Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen algunos? Hermano, oran, ¿verdad? Y le dicen, Padre, tú que derramaste tu sangre, ¿verdad? Hermano, pero ¿verdad que el Padre no le derramó su qué? Su sangre. ¿Verdad? Vamos a orar al Padre, hermano, ¿verdad? Padre, ¿verdad? Te damos gracias por este pan, ¿verdad? Que recordamos el cuerpo del Señor Jesucristo, el cual Él sí derramó su sangre, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, aquí lo estamos viendo claramente, hermanos. Hermanos, por ahí dice, no, pues es que Cristo también hay que orarle también a Cristo. ¿Y saben cuál ejemplo sacan? El del apóstol Pablo. ¿Sí? Hermano, pero el apóstol Pablo, hermano, sabían que no le oró a Cristo. Hermano, para ser un apóstol, el requisito es de que tenías que haberlo visto frente a frente. Y hermano, cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo, se le apareció ¿qué? Vean, persona a persona. Hermano, la oración es una oración de fe. La oración, hermano, si es de fe, es porque no lo vemos, sino que lo creemos. Vean, esa viene, por eso, miren, cuando oramos al Padre, no lo vemos, pero nuestro corazón está seguro de que creemos en ese Dios grande, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos tener la confianza y cercanía con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿a quién debemos de orar? Decíamos que estamos viendo, hermanos, que el Señor Jesucristo nos enseña que la oración debe ser dirigida al Padre, porque debe de haber esa cercanía, esa confianza, ¿verdad? Así como lo hacíamos con nuestro papá. ¿Sí, hermana Lupita? ¿Sí se acuerda de su papá? ¿Verdad? ¿Verdad que teníamos esa confianza, hermano? Hasta para abrazarlo y para pedirle muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está enseñando el Señor Jesucristo, hermano. Pero todo lo que le pidamos al Padre debe ser en el nombre de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Por eso todas las oraciones decimos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén significa, ¿qué quiere decir? Así sea. O sea que cuando alguien termina la oración y nosotros decimos amén, es que estamos diciendo, estamos de acuerdo con lo que el hermano está diciendo. Miren, aquí lo dice en Juan 14:13. Dice, y todo lo que pidieres al Padre, ¿en quién? ¿En el nombre de quién? De Cristo, ¿verdad? Lo haré, fíjense, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, ¿verdad? Entonces, ahí lo está diciendo el Señor Jesucristo, que al Padre le debemos de pedir a través de ¿qué? De su nombre, hermano. También lo dice en 1 de Timoteo 2:5, miren, porque fíjense, hay un solo ¿qué? Un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, pero ahí continuando con lo que estamos diciendo, ¿verdad? De
de esta oración modelo, hermanos, también el Señor Jesucristo, hermano, ¿qué nos enseña más en esta oración modelo? Bueno, también nos enseña que debemos de glorificar a Dios en el momento de la oración. Miren, ahí lo dice el versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Dice, y luego más adelante dice en el versículo 9, bueno, en el 13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces, hermanos, Dios se merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria. Vean, acuérdense que ahorita estamos delante de ¿quién, hermanos? De Dios, estamos en la presencia de Dios. Cuando hermanos, somos indiferentes, cuando estamos, a veces profanamos las cosas de Dios, hermanos. Somos irreverentes. Cuando somos irreverentes, ni siquiera, hermanos, sentimos que estamos en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, cuando entendemos esto, le guardamos respeto y le damos la honra, la gloria y el honor, hermanos. ¿Vean? ¿Saben por qué debemos de hacer eso, hermanos? Porque Él nos da muchas bendiciones. Miren, nos da la vida, nos da el alimento, nos da el hogar, nos da este planeta Tierra, hermanos, donde estamos, ¿verdad? Hermanos, si nosotros estudiamos el universo, hermanos, nos vamos a dar cuenta que en nuestro sistema solar solo hay un planeta donde hay vida. En los demás planetas no lo hay. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, se han explorado otros sistemas solares, los científicos, y se han dado cuenta que son lugares extremadamente peligrosos para la vida humana. Entonces, hermanos, tenemos muchas bendiciones. Fíjense qué bonito, ¿verdad que sí? Que tenemos ahorita ese privilegio de estar disfrutando de este momento. ¿Sí, hermanos? Por eso debemos de darle gracias al Señor. Entonces, y cuando lo hagamos, hagámoslo con gozo, ¿ya? Hagámoslo con entusiasmo sincero. Bien, entonces, hermanos, fíjense, dice, la ciencia ha confirmado que la Tierra es el único planeta de entre 700 trillones que puede albergar vida. Hermano, bueno, aunque sí dicen que sí hay vida, ¿verdad? Y hay otro planeta ya que tiene las mismas características del planeta Tierra, ¿verdad? Pero bueno, nadie me ha confirmado que hay vida, hermano, porque pues están lejísimos, hermano. Pero en los planetas de nuestro sistema solar, como Júpiter, Neptuno, vean, el Marte, ya han mandado naves espaciales a Marte, ¿verdad que sí? Hermano, y no puede haber vida porque no tiene los elementos que aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué también el Señor, hermanos, qué enseñó el Señor Jesús en esta oración modelo? Hermanos, enseñó que debemos de someternos a la voluntad de Dios en la oración. Miren, ahí lo dice en el versículo 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, aquí lo que dice el Señor es que el espíritu obediente es un requisito fundamental, ¿verdad? Para que nuestras oraciones sean escuchadas, ¿verdad? Dice, miren, ahí lo dice 1 Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, ¿la qué? Hermano, fíjense, pero ¿saben por qué la vamos a recibir? No porque seamos buenos, sino porque, hermanos, ¿qué? Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Entonces, es un requisito, hermanos, que estemos haciendo la voluntad del Señor para que nuestras oraciones sean escuchadas, hermanos. Hermano, podemos pedir lo que queremos siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Fíjense, hermanos, si mi papá está enfermo y tiene necesidad, y si en lugar de pedir sanidad y solvencia para yo poderlo llevarlo al hospital, pero yo le digo, no, Señor, yo quiero un
¿verdad? Fíjense, hermano, en mi familia, en mi hogar, hay una gran necesidad. Pero no, yo eso no quiero pedir eso. Yo quiero lo que a mí lo que a mí me gusta. Entonces, ¿verdad que ya no estoy orando conforme a la voluntad de quién? Del Señor, hermanos. Ahora, hermanos, y ya estoy mal, ya no estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, Dios siempre contesta, miren, es lo que les decía, ¿verdad? Miren, yo quiero ese carro bonito, ¿verdad? A mí no me interesa lo demás, no me interesa pedir pues lo que a mí me conviene. Hermano, pero bueno, Dios siempre va a contestar las oraciones, hermanos. Vean, son 3 respuestas que Dios da, miren. Dios dice, hermano, fíjense, le pedimos al Señor, y ya para al momento, ahí ya lo tenemos. Vean, Dios dice aquí, fíjense, Dios ya contestó, ahí lo tienes, ya lo recibiste. Pero también Dios a veces dice, ahorita no, más adelante. O Dios simplemente que, hermanos, dice que no, ¿verdad? Dios sabe que es lo que nos conviene, ¿verdad? Hasta por ahí, por eso se inventó la frase esa que dice, Dios no le da alas a los que, alacranes, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿sí? Entonces, nunca olvidemos, hermanos, la importancia de pedir. Sí, hermano, miren, y aquí está Santiago también decía lo mismo, miren. Dice, codiciáis. Dice, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea que a veces no pedimos, hermanos, pero aquí habla de pedir conforme a la voluntad de Dios. Y luego miren, dice, pedís, ¿y qué? Y no recibir, porque pedís mal, para gastar en vuestros ¿qué? En vuestros deleites, hermanos. Fíjense qué triste a veces es de que nosotros descuidamos o le damos prioridad a las cosas que mundanas, ¿verdad que sí? Le damos prioridad a todo lo material en lugar de lo espiritual. Hermano, pero fíjense qué más enseñó el Señor Jesús en esta oración modelo. Enseñó que debemos de pedir pues nuestras necesidades diarias en la oración. Ya dice Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. Entonces, hermanos, no debemos de ser egoístas, nosotros también tenemos que trabajar por el pan. Hermanos, Dios da el pan, pero no es el panadero. Entonces, hermano, es muy cierto que nosotros necesitamos poner de nuestra parte para trabajar por las bendiciones, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, este es un principio muy importante. Hermanos, el porcentaje que Dios hace para que tengamos el pan en nuestra mesa, Dios hace el 99.9%. Y nosotros hacemos ¿qué? Vean, el 1%. Entonces, hermanos, también ¿qué más nos enseñó el Señor Jesús? En esta oración modelo, enseñó que debemos de pedir perdón por nuestros pecados. ¿Sí, hermano? Ahí dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, esta petición, hermanos, solo será escuchada si cumplimos con lo que dice Mateo 6:14. Fíjense, ahí dice, porque si no, ¿qué? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿ya? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, entonces hay que cuidar que no tengamos una raíz de amargura, ¿verdad que sí? Que no haya rencor en nuestro corazón, porque si no, hermanos, no vamos a tener esa actitud de perdón. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo, hermanos? Él es el mejor ejemplo, ¿verdad? Que a pesar del odio que manifestaron aquellos los escribas y fariseos, hermanos,
¿verdad? Y cuando lo estaban crucificando, hicieron burla, lo escupieron, fíjense, le dieron de bofetadas, le dieron de puñetazos, hermano. Pero cuando le quitaron el velo, hermanos, el Señor Jesucristo no miraba, la mirada del Señor no era con qué, de venganza, ¿verdad que sí? No tenía así los ojos colorados. ¿Se ha enojado usted, hermana? Hermanita Lupita, ¿se ha enojado? Yo creo todos que sí, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad? Pero no, que no caiga ese rencor. Dice la Escritura, no se ponga el sol sobre qué, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, hermanos. Entonces, hermano, esta promesa de Dios, hermano, de que Dios nos perdona, fíjense, ¿a qué venimos ahora en este día, hermanos? Alabar a Dios, ¿verdad? Adorar, pero también le podemos pedir perdón por nuestras fallas, porque somos seres humanos, ¿verdad que sí? Hermano, tenemos la promesa de que Dios nos perdona, hermano, y Él nos anima cuando caemos, Él nos anima a que nos levantemos, ¿verdad? Entonces, y aquí lo dice, miren, dice, pero si andamos en luz, ¿qué es andar en luz? ¿Qué es andar en luz, hermano Ulises? Pues no hacerlo porque es luz. Ah, sí. Pues es todo lo contrario a las tinieblas, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Y saben quiénes son los que andan en luz? Pues los que viven la vida cristiana, los que viven como Cristo. ¿Verdad? Entonces dice que si andamos en luz, como Él está en luz, fíjense, y luego tenemos que, ¿verdad? Fíjense, está dando un requisito. Fíjense, tenemos que andar en luz, pero también tenemos que tener comunión. ¿Quién? ¿Y quiénes son esos? Pues la iglesia, hermanos, ¿verdad que sí? Fíjense, la iglesia. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, no, pues yo para qué quiero ir a la iglesia, aquí estoy bien, no necesito yo allá, aquí, es más, estoy mejor que allá, que aquellos. No es cierto, hermanos. Entonces, ¿para qué edificó el Señor Jesucristo su iglesia? Y aquí lo dice, miren, que tenemos que tener comunión unos con ¿qué? Con otros. Y luego cuando hagamos eso, ¿qué va a suceder? La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ese hermano dice, hijitos míos, estas dos cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, hermanos. Ya estamos para finalizar, hermanos, ¿verdad? De esta oración modelo. ¿Qué más nos enseña el Señor en esta oración modelo, hermanos? Nos enseña que debemos de pedir por el poder espiritual en la oración. Miren, porque ¿qué dice el versículo 13? Miren, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces, hermanos, las tentaciones pueden ser para bien o para mal. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Sí, Saraí? Miren, la tentación es como ese señor. ¿Qué le pasó al Señor? ¿Y qué estaba subiendo? ¿Qué es lo que estaba subiendo? Hermano, estaba subiendo las escaleras, ¿verdad que sí? ¿Para qué son las escaleras? Pues si tienes tu casa, pues para eso se ponen las escaleras, ¿verdad? Para que tienen un propósito, ¿verdad que sí? Para que te subas al cuarto y ya te acuestes o te duermas o lo que quieras, ¿verdad? Pero las escaleras
pues él no supo usarlas, o no se agarró de las que, de los barandales, y pues se cayó. Y así son las tentaciones, hermano. Vean, una tentación cuando llega a mi vida, o me puede ayudar, o me puede, dependiendo de lo que yo haga, me puede perjudicar. Entonces, hermano, las tentaciones que vienen en nuestra vida pueden ser para eso. Vean, depende cómo enfrentemos las tentaciones, es como nos va a ir en la vida. Acuérdense que estamos en la casa del jabonero, el que no cae, ¿qué? ¿Se acuerdan del rey David? ¿Qué le pasó al rey David? Vean, cayó, hermanos. Y eso que era un varón conforme al corazón de Dios. Por eso les dicen Jesucristo. ¿Eh? No, nada. ¿Un qué? Desliz, ¿verdad? Bueno, sí, cierto, ¿verdad? Desliz, pues es que te resbalas, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjense, si eso le pasó al rey David, pues ¿qué se puede decir de nosotros, hermano anciano? ¿Verdad? La importancia de incluir a los siervos de Dios en nuestras oraciones para que no caigan. Sí, hermana Lupita, ¿verdad? Debe orar por los que están predicando en las iglesias, ¿verdad? Para que no caigan. Nosotros a veces nomás los criticamos, ¿verdad? Las tentaciones vienen de parte de Dios o vienen de parte del diablo. ¿Sí, hermanos? Del diablo. Vean, ¿cómo lo sabemos? Pues aquí lo dice la Escritura, miren, ahí lo dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es que tentado de parte de Dios. Vean, ¿quién es el tentador? Pues Satanás, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Nada más lo que Dios le dijo. ¿Se acuerdan cuando Satanás fue con Dios? Y también con Cristo, hermanos. ¿Verdad? ¿A quién le pidió Satanás a Cristo? A Pedro, ¿verdad? ¿Para qué? Para zarandearlo, y a Job también, ¿se acuerdan? Entonces, hermano, algo que nos puede ayudar para entender este versículo, ¿verdad? Porque miren, como que está medio... Es que acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en griego, hermanos, ¿verdad? Y a veces los que tradujeron la Biblia, a veces se pueden cometer algunos, o sea, como que no lo están poniendo como debe de ser. Miren, en otra versión de la Biblia, la Biblia en lenguaje sencillo, así dice, vean, porque allá dice: no nos metas en tentación. Entonces, bueno, y les preguntaba yo, bueno, ¿Dios nos tienta o no nos tienta? Pues ya decíamos que no, ¿verdad? Porque Santiago lo dice. Pero aquí ya está más claro, miren, hermano, aquí no dice que Dios nos mete en tentación. Miren lo que dice: cuando vengan las pruebas, ¿verdad? Y allá dice que no nos metas en tentación, es lo que dice. Y acá en la versión del lenguaje sencillo dice: cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Entonces, lo único que nos puede ayudar, hermanos, para apartarnos de Dios es tener poder espiritual, que es nuestra fe, hermano, que nuestra fe no mengue, que no decaiga, sino que nuestra fe se fortalezca, que siempre tengamos ese escudo de la fe para protegernos de los dardos del maligno, hermanos. Vea, eso lo dice Hebreos, miren, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué? Tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué tenemos que hacer cuando tenemos una tentación? Vea, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, y el Señor Jesucristo también dijo: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne ¿qué? Débil. Es débil. Vea, hasta por ahí hay una canción,
allá en una religión, ¿verdad? Hay una canción que dice esta carne cochina y contumaz, en lugar de ir para adelante va para atrás, ¿verdad, hermanos? Pero no debemos de que caigamos en eso, ¿verdad? Sino que hay que pedir poder espiritual a través de la oración, hermanos. Entonces miren, ya vimos cada una de esas cosas que el Señor nos dice en esta oración modelo, hermanos. Entonces, todo cristiano necesita la comunión con Dios y el poder de Dios en su vida. Todos los días, estos siempre están disponibles por medio de la oración. Debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, hermanos. Él oraba en todo tiempo. Los cristianos primitivos, hermanos, también dice la Escritura que perseveraban en la oración. Entonces, la pregunta para nosotros, hermanos, ya tenemos nosotros esa cercanía con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Entonces, hermanos, la oración es una de las más grandes bendiciones que tienen los cristianos. Entonces, si todavía usted no es cristiano, es el momento apropiado para que se acerque a Dios y reciba ese poder espiritual y pueda salir vencedor de todas las tragedias de este mundo. Entonces, eso lo podemos hacer a través de ¿qué, hermanos? De la obediencia al Evangelio. Miren, ahí está. Vea, morir al pecado, ser sepultado para que sean enterrados nuestros pecados, resucitar para una nueva vida, hermano.